Bueno, Bien. Bien, bueno, ustedes trabajaron en el mismo grupo en la wiki. Y a ver, ¿saben? Yo voy a cambiar pantalla, así podemos mirar la wiki juntos. Acá está. Y ver qué preguntas quedan pendientes. A ver, estoy intentando ver. Ok, está bien. Si quedan pendientes, estaba esta pregunta de Patricia para vos, José. Aclárame un poco mejor cuál sería el método y cuál sería la conexión que ves entre ambos textos. O sea, entre el texto de Chávez Calderón y el texto de la Confesión de Fe de Westminster. El problema del conocimiento. Es un poco difícil juntar. Es algo que yo estaba pensando cuando estaba repasando los materiales hoy. En el texto de Chávez Calderón, intentar ver las ideas dentro de un contexto más amplio que no sea solamente la historia de la filosofía. En la semana 5 intenté dar un marco de la situación político. Y en esta semana hemos estado mirando un poco algunos aconteceres teológicos dentro del cuadro filosófico. Entonces tenemos que ir juntando los hilos para ver cuál tapiz hacemos con todos los distintos hilos, en vez de dejarlos colgando solos, intentar tejerlos juntos. claro, era como que esto iniciaba cómo se entretejía la filosofía y la teología, que de por sí me cuesta mucho la filosofía, como que la manera más fácil para mí decirlo, empíricamente quizá, hacer, decir las cosas fáciles, difíciles, digamos, de una manera difícil. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí estamos. Ok. Bueno, vamos a intentar poner en palabras sencillas el racionalismo por un lado y el empiricismo por otro lado. Sí, ¿Okay? El racionalismo presupone que es naturaleza del hombre, del varón. El texto de Chávez Calderón habla del hombre, pero los filósofos de aquella época estaban pensando en el varón. Es natural del varón tener un entendimiento básico de las cosas y que puede entender simplemente a través de la razón, porque la información ya está ahí, es una cuestión de conectar los puntos, ¿viste? Cuando aprendemos a dibujar, conectamos los puntos, el 1 va al 2, al 3 y después de repente vemos que estamos dibujando una rana, ¿no? Entonces, ya el esqueleto básico del raciocinio, del pensamiento, del pensar del varón, ya es natural. sí. Mientras que en el empirismo, no sé, Empirismo. empirismo. En el empirismo, el cerebro nace con nada. Como una hoja en blanco. Como una hoja en blanco, claro. Entonces, a través de las sensaciones, la observación, el escucho, el tacto, el cerebro empieza a ir formando ideas en base a esa experiencia sensorial.
Sí. Ahora, en ambos casos, los filósofos de aquella época solamente estaban pensando en los varones que podrían acceder a una formación universitaria, que podrían alcanzar eso. Entonces, cuando ponemos las ideas en términos políticos, ¿no? Que leímos que la importancia de Locke en las ideas políticas, que Locke era empirista, que entendían las cosas a través de la experiencia, los 5 sentidos y la experiencia, que llegó a entender que había derechos básicos del individuo que los estados debían garantizar. Ahora, para Locke, el individuo era el varón, y encima el varón con un cierto grado de formación, que ya tenía uso de la razón a través de esta experiencia con los sentidos. Entonces, los niños no, las mujeres no, y los esclavos y los pueblos originarios no. Claro. Y para los racionalistas aún menos tenían posibilidades de entrar en razón los niños, las mujeres, los esclavos africanos y los pueblos originarios, porque no eran totalmente seres humanos. Los niños masculinos maduraban para hacerse seres humanos, pero los demás nunca. Entonces, cuando a mí hay algunas cosas aquí, en algún sentido me gusta más la idea del empirismo personalmente, porque abre la posibilidad de algún sentido de conocimiento para todos que tengan los 5 sentidos. Todos y todas las personas que tengan los 5 sentidos. Claro, en eso menciona de la evidencia sensible, como que sensibilizar y de alguna manera... Es palpable, se puede ver, se claro, puede tocar, se puede gustar. sí, Y a través de eso bueno, es que se va llenando la hoja en blanco. Claro, pero el claro, problema ahí es que Dios no es algo tangible, Dios no se ve, no se toca. Entonces, el conocimiento de Dios llega a ser un problema. Y del alma también. Claro, claro, exacto. Entonces, para el empirista, la religión puede ser algo, una ética que se aprende a través de la experiencia, que hay cosas que se hacen y cosas que no. ¿No? Porque si toco la playa prendida, me quemo, entonces aprendo que eso no se hace. Si mato a alguien, veo el dolor que sufre y veo el dolor por el cual pasa sus familiares, sus seres queridos, y entonces me doy cuenta que, no debía haber matado, porque veo el sufrimiento ajeno, el llanto, la sangre, ¿no? Entonces, la religión como un sistema ético funciona. Ahora, para el racionalismo, se parte de una verdad nata, una verdad universal, que ya forma parte de la razón. Entonces, con el racionalismo, hay una manera de acercarse a una idea de Dios, porque puede formar parte de ese conocimiento previo que ya está nata
en el pensar del hombre. Sí, como dice la capacidad de discernir tales verdades. Sí. Entonces, y después está la iluminación, que es otra cosa aparte, que, y el tema es que, bueno, el racionalismo surge a raíz de Descartes, no sé cómo se dice en español, ¿no? Descartes. Y es un poco más temprano. Locke también es bastante temprano, o era Hume. A ver, tengo que volver a mirar el texto. Locke era empirista. Sí, empirista. Claro, hay una cierta, en cuanto a la cronología, no es que están los racionalistas, desaparecen y están los empiristas. Hay una superposición de contexto histórico. Y hay debates. Sí, porque creo que Descartes es posterior a los primeros filósofos. Bueno, los primeros filósofos, ya cuando estamos hablando de los primeros filósofos, tenemos que hablar de... Pero sí, lo que tenía Descartes era que era creyente él. Sí, sí, O claro. de familia creyente, por lo menos. Sí, sí, a ver. No, Locke también era. ¿No había otro que nació en el siglo XVI? Hobbes. Hobbes también era empirista. Hobbes era empirista y era contemporáneo más o menos con Descartes, que nacieron los dos a fines del siglo XVI. Entonces, los empiristas y los racionalistas están más o menos corren por el mismo tiempo. Y Kant llega un poco más tarde, y Kant ve los debates entre los racionalistas y los empiristas, y empieza a decir, mira, hay un problema con usar la razón pura, porque es muy humano, y hay que cuestionarla. Entonces hace una nueva síntesis, Kant. Y permite entonces cuestionar la metafísica que Descartes no hacía. Y deja fuera de la capacidad de razonamiento a la mujer, que es lo que dice el texto de Olympe de Gouges. Sí, sí, exacto, claro. La trata como niña, o sea, trata a las mujeres como la capacidad de razonar como de un niño, que no tiene en realidad porque no puede marcarse objetivos, ¿no? Claro, No me gustó para nada leer esto. No, porque las mujeres, los esclavos y los pueblos originarios nunca, jamás de los jamases iban a llegar a la mayoría de edad, a la plena madurez. Entonces, son niños, niñas, exactamente. Sí, y es un pensamiento que perduró durante mucho tiempo, ¿no? Y leímos, en algún momento mencionaron a Thomas Jefferson, ¿no? Y la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia. Que ahí, cuando leemos en el texto de la Declaración de Independencia, a ver, si yo cambio de texto que tengo, ¿ustedes ven ahora el texto de la Declaración de Independencia o todavía ven el wiki? La wiki todavía. Ok, entonces tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Acá. Sí, de Thomas Jefferson.
Sí. uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia. Claro, y uno de los principales autores, Mm. ¿no? Ujú, Thomas ujú. Jefferson era esclavista. Ujú. Entonces, cuando habla de que todos los hombres, dice aquí, que todos los hombres son creados iguales. Los Sostenemos hombres. evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Claro, Ujú. él está hablando de menos de 10% de la población Ujú. en su contexto, porque hay muchos más esclavos que hombres blancos. Claro, él habla desde la mirada, o sea, considera a hombres solamente los hombres blancos de su misma clase, ¿no? Digamos, Los hombres todos los blancos demás quedan fuera. propietarios. Ujú, ujú, Propietario, sí. ujú. Los hombres blancos propietarios. Entonces, pues ya es más que simplemente el monarca y la nobleza. Abre un poco más el panorama, pero realmente, entonces, es para mí, leyendo estas ideas, tal vez como ideas son interesantes, pero verlos en el contexto histórico nos hace ver que tienen límites importantes. Claro, y Olympe de Gouges, lo que ella trabajaba era más bien la filosofía práctica. Y entonces ella veía, en ese sentido era empirista, ella veía lo que estaba pasando con las mujeres en la vida real. Intentó aplicar las ideas que estaba aprendiendo en los salones, en los círculos intelectuales que ella frecuentaba, a lo que ella veía en el trajín cotidiano. Claro, pero el trajín cotidiano no es el espacio de las ideas, de la filosofía, según los hombres universitarios. Pero nos interesa, pero eso, ¿entendés la diferencia básica entre el racionalismo y el empiricismo? El empirismo, uno que trabaja con ideas que ya son naturales y forman parte del pensar del hombre, el racionalismo, y otro que parte de que nada se conoce hasta que uno empieza a ver, sentir, palpar, tocar, escuchar, y en base a esa experiencia sensorial, sensible, se va adquiriendo conocimiento. O sea que uno es más con pruebas y el otro es más con ideas. Con ideas y con lógica. Que hay ideas previas y se van conociendo a través de la lógica, de la razón lógica. Ahora, si miramos, voy a dejar de compartir y volver a ver, tengo que encontrar el texto de Westminster. Y vamos a compartir pantalla otra vez. ¿Dónde puse el? Acá. Tengo tantas cosas abiertas en mi pantalla que no. Ahora, aquí vamos a mirar, a ver, el primer capítulo que tiene que ver con, ahí es donde la Confesión de Westminster trabaja más el tema del conocimiento, me parece, si me acuerdo correctamente. ¿Dónde está? Introducción. Capítulo 1, ok. Para mí, la primera versión de la Confesión de Westminster
es muy arraigado en el racionalismo, ¿no? Porque a la luz de la naturaleza, los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Ya hay una idea prefija, una idea fijada previamente, que es la existencia de Dios. Es el punto de partida. La punta de partida, no. ¿No? Y entonces, ese conocimiento se profundiza racionalmente a través de la lectura de las escrituras. Sin embargo, también hay espacio para la experiencia, ¿no? Porque, a ver, la conciencia... hay un... Claro, todas las... Entonces, claro, esto es una parte. También este punto, el capítulo 1, párrafo 7, también trae al pensamiento algunos temas del empirismo, ¿no? Porque no son, todas las escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. O sea que hay algo, el puro racionalismo no sirve completamente para captar el sentido de todas las escrituras. Entonces hay que leer, hay que observar con los sentidos qué más dice. ¿Qué más dice? Y a la luz de lo que puedo ver en otras partes de las escrituras, ahí puedo empezar a comprender lo que no entendía antes. Y después la parte donde ok, ¿dónde estaba la parte con donde habla del solo Dios? Debe ser el capítulo 20. $18, $19. Acá 20. Ajá, la libertad de conciencia. Entonces Dios es el único Señor de la conciencia. Están ahí, los veo luchando por un lado, el racionalismo que postula previamente la existencia de Dios como algo obvio, que todo el mundo sabe, que es parte innata de la conciencia humana. Pero por otro lado, en base a la experiencia humana, llegamos a tener distintos entendimientos. Entonces, los presbíteros que estaban reunidos en Westminster demuestran que están al tanto de las conversaciones filosóficas. También están reaccionando en contra del autoritarismo monárquico, que es algo que
los racionalistas y también los empiristas estaban haciendo, y especialmente cuando llegamos al movimiento de la Ilustración, que la luz llega al ser humano aparte del autoritarismo monárquico, sea de la Iglesia o del Estado. ¿Se va teniendo sentido? Sí, porque yo no sé de dónde bien saqué, pero justamente, o sea, lo interesante de acá es que dice, se apeló a la razón natural del lector creyente, y las nuevas tendencias filosóficas divorciaban la razón de la fe. Claro, claro, claro. Entonces están intentando incorporar las tendencias, las nuevas tendencias filosóficas a la fe. Claro. Como que el raciocinio ya empezaba a abarcar o a tratar de ganar cada vez más lugar, ¿viste? Sí, 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 sí. Y frente a los abusos políticos de los monarcas autoritarios, era necesario. Y el Papa era uno de esos monarcas autoritarios. Claro. El Papa y los reyes y el emperador del Imperio Alemán. Claro, los monarcas autoritarios, tanto del orden temporal como del orden espiritual, el Papa, ¿no? Abusaban de Bueno, su... también el poder francés. ¿Mm? De acuerdo a lo que dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, también, digamos, el poder británico, digamos, del Claro. cual se estaban queriendo independizar, ¿Mm? también estaba en esa línea, ¿no? Claro, claro. Como vemos en esa declaración, se denuncia la cantidad de puntos en los que, justamente por los que las colonias se querían separar. Ujú. Sí, sí, sí. A ver, voy a poner eso otra vez. Acá lo ven, sí. Ok. Sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Ha negado su aprobación a leyes de las más saludables y necesarias para el bien de todos. Ha prohibido a sus gobernadores aprobar leyes, claro, solo para los tiranos, claro. Disuelto las cámaras de representantes, claro. Claro, y por un lado, y eso es algo que, bueno, lo estamos mirando ahora, y Patricia con el TH3 viste también un poco algo Sí. parecido con cuando las fuerzas napoleónicas invadieron la península ibérica y metieron preso al rey Fernando VII, y después surgió dentro de la nobleza, se reunieron en Cádiz y escribieron una constitución temporaria hasta que volviera el rey legítimo. Pero no Pues igual le dio la espalda. incorporaron a los virreinatos en las Américas. Entonces, los virreinatos en las Américas estaban también esperando el rey legítimo, supuestamente, y en eso empezaron a organizarse. Claro. Entonces hay paralelos y diferencias. Sí, y en esta declaración podemos ver, digamos, a mí me llama la atención, ¿no? El tema de que denuncia todas las cosas que ha hecho mal el otro gobierno, ¿no? Por lo que quieren
independizarse. Pero en ningún momento, o bueno, por lo menos lo que se ve acá, ellos son los únicos que actuaron bien, ¿no? Inocentes en las Parece el colonias. gobierno argentino. Sí. Interesante esa que dice, ha entorpecido la administración de justicia, ¿no? Negando leyes que justamente más abajo estaba Katy, negando leyes justamente que iban en favor, ahí el primero, que iban en favor del pueblo, según lo que dice en la declaración, ¿no? En favor del pueblo, que querían actuar justamente. Sí, y ahí también muchas de las primeras naciones de los territorios británicos en Norteamérica preferían el gobierno británico porque les daba alguna protección contra los colonos europeos en Norteamérica. Y en el miedo y a la razón, a la luz de la historia, su miedo era correcto, que los colonos, si se independizaron de Inglaterra, no iban a respetar los derechos de los pueblos originarios, de las primeras naciones. Y es justamente eso lo que pasó. Entonces, claro, entonces cuando lo vemos, cuando lo miramos desde nuestro ombligo, podemos decir sí, entorpecieron la administración de justicia, pero por otro lado, favorecieron a otros en su sentido de justicia y no a los colonos blancos. Entonces sí, José Manuel habla de, parece el gobierno argentino. Bueno, cuando estamos intentando atender a la justicia de algunos, otros van a sentir que su propia justicia está siendo negada. Entonces, ahí es un poco eso lo que dice Olympe de Gouges, ¿no? Que mi derecho termina donde el derecho del otro empieza. Creo que eso es clave para entenderlo y para también simplificar las cuestiones de ética, moralidad, moral, entender eso, ese principio que mencionaste. Mi libertad es siempre la libertad del otro. Claro, claro. Dice, Claro, vamos a mirar ese texto ahora, a ver si lo encuentro en mi... Acá. Dice el texto que su pensamiento sobre la libertad partía de la observación de los comportamientos sociales. Como bien señalabas antes, Katy, el hecho de ella de participar y de ser parte en los salones, de integrarse, le permitía ver algo que en otro contexto no podía ver. Claro, claro. Y es interesante esto y es lo que marca todavía muchos feminismos en la América Latina, ¿no? Esa diferencia entre la libertad individual que se ve tan claramente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, esa protección de los derechos individuales. Mientras que la mujer aquí de Gouges justamente dice que habla de un otro. Habla de un otro, que no es libertades individuales, sino son libertades dentro de una comunidad de seres humanos.
Entonces, ¿cómo? Y eso también, como pastores, es algo muy interesante. Intentando fomentar una comunidad. Ujú. Sí. Y sí. Sí, y con 1000 cuestiones que son tan controvertidas. Si estamos hablando de mis derechos dentro de una comunidad. ¿Qué estoy aportando a la comunidad? ¿Qué es lo que, cómo formo parte de esta comunidad? Ahí dice, en ese texto que tenés abierto, ella va diciendo, ¿no? Que en ese intento de reconocer la independencia o la libertad de la mujer, también la mujer es parte de las obligaciones, tanto públicas como en la familia, ¿no? Así Claro. que así nos hacemos parte de esa libertad de comunidad. Asume los compromisos, debe asumir compromisos, debe asumir ¿Cuál las artículo está? culpas, las responsabilidades también. Sí, sí. Y también tiene el derecho, en el artículo 6 dice, ¿no? Que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Que es gracioso hasta leer, ¿no? Porque es como que hasta hoy uno escucha esa lucha que hay en distintos contextos laborales, ¿no? Entonces debe decir, wow, es tan viejo y sin embargo hasta hoy está. Bueno, pero el texto bíblico también, las situaciones problemáticas que surgieron en según nos cuenta el texto bíblico, también muchas siguen estando hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque en base a esto se traza como un cierto paralelismo a los mandamientos que Dios le dio a Moisés y ya, ¿Mm? o sea, era una manera de que también de que el ser humano vaya encajando o tratándose de respetar dentro de una sociedad y de que eso fluya de alguna manera eh, relativamente coherente, digamos. Sí, me gustó lo que León dijo la vez pasada, eso, el tema del buen vivir, ¿no? Que es una idea que es tan apreciada por muchos de los pueblos originarios americanos, ¿no? Eso de que el buen vivir significa que yo vivo, es un poco como el concepto hebraico del shalom. Yo tengo paz si mi vecino está en paz. Yo tengo paz si mi familia tiene paz, ¿no? Si yo, varón, abuso de mi mujer, ella no tiene paz, entonces no puedo tener paz. Si yo intento tener paz imponiendo mi voluntad sobre otros, no es paz, no es buen vivir, porque no estoy respetando el deseo, el derecho, el sentir, la persona de la otra persona. Claro. Entonces ahí también el uso de la ley para promover un reconocimiento del bien del otro, de la otra persona, que no soy yo. Sí. A mí me quedó muy grabada la frase de la película 12 años de esclavitud,
que uno de los esclavos dicen que la habían torturado tanto tiempo que la persona que la había torturado no podía haberla lastimado a él tanto tiempo sin lastimarse a él mismo. Ujú, 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 Entonces eso habla también de lo que decías, Katy. ujú, ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, y hay algo que también lo veo en mí misma y yo creo, puede ser que sea, no sé si es algo natural del ser humano o no. Bueno, eso de estar tanto tiempo metida yo en el estudio, ese ensimismamiento, ¿así se dice? Ensimismamiento. Ensimismamiento, ahí está, gracias Patricia. Ese Algo así. ensimismamiento me hace que me sea difícil ver más allá de mi propia experiencia. Mm. Y cuando salgo a la calle o me pongo a hablar con una amiga y escucho lo que está pasando en otras personas, salgo de ese ensimismamiento y puedo entender que mi bien también depende del bien del otro. Entonces es un poco eso, el estudio universitario, cuando se limita el conocimiento, ahí también estamos hablando del empirismo, ¿no? Lo que percibo a través del estudio académico me limita, me abre, pero también me limita. Me Ahí somos abre, como la mujer encorvada. claro, me abre el pensamiento, pero me limita la experiencia de vida. Claro. Entonces, bueno, ahí está. Y ustedes están trabajando con un montón de profesores que somos todos doctores en teología o doctores en algo, ¿no? Y tenemos esa lucha. Ah, yo pensé que cuando uno ya era doctor ya no luchaba más. No, No, bueno, ahí la lucha esto es no es así. expandirse, poder soltar Sí, el texto. ok, sí, sí, bien. Bueno, miramos otra vez el wiki de ustedes para ver si hay qué preguntas podemos resolver. ¿Sí? Ok, a ver si lo encuentro. Acá está. Katy, ¿y podés ir editando ahí ya nuestra wiki? Si yo lo puedo ir editando, ¿Eh? yo lo puedo editar. Ok, Ajá, dale, ok. dale. Ahora, ¿qué es lo que queremos editar? Mm. Bueno, acá propone como método infalible de interpretación de las escrituras a las escrituras mismas, es decir, considera que la mejor manera de la mejor forma de entender un pasaje bíblico sobre el cual hay dudas es a la luz de otros que sean más claros. Ok, eso sí, pero sí es un... Ahora la pregunta es, bueno, ellos pensaban, los presbíteros reunidos en Westminster pensaban que era un método infalible. Ahora la pregunta nuestra es si es de hecho infalible o no. Bueno, y ahí me parece que creo que yo un poquito más abajo intento también, Sí, no, vos más arriba, respondiste digamos, un poco a eso. respondiendo a ese mismo punto, creo que está más arriba. Sí, creo que ¿Eh? sería falible este método, pones aquí. Mm, ¿Ves? ujú, sí. Ujú, Sí, y ahí digo, ¿por qué no? Porque, ujú, digamos, uniendo todas las lecturas, si bien sería Dios el Señor de la conciencia, como leímos en uno de los textos, ¿no? ujú, Y quien guiaría esa conciencia,
y también supuestamente quien guió a quienes redactaron las escrituras, ¿no? Por la historia, sabemos que esas escrituras también son parciales, no son el 100% de la verdad, ¿no? De la historia. Entonces, por eso creo que sí es falible ese método. Sí, 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 no, yo creo que tu intervención aquí, Patricia, era excelente, era muy, muy buena. Sí. Ahora, la pregunta, Patricia, que le hiciste a José. Sí, porque no estaba entendiendo cómo él estaba conectando lo del racionalismo, el empirismo, con la pregunta que se planteaba, ¿no? No estaba entendiendo ahí. En realidad puede haber algunos baches porque como al ser varias preguntas en una misma por ahí, suelo dispersarme o me cuesta interpretarla por ahí. Ok. Sí, puede ser. Ahora, ¿cómo se relaciona la explicación que se da en este texto de Westminster? Que la explicación sobre el conocimiento, ¿no? Cómo se conoce, cómo se puede interpretar las escrituras, cómo se puede conocer cuál es lo que Dios quiere explicar en las escrituras, cómo se conoce a través de las escrituras. Entonces, la pregunta aquí, ¿cómo se relaciona la explicación que se da en la Confesión de Fe de Westminster con la filosofía del conocimiento? Ahora, esto lo estuve conversando ahora con ustedes un poquito. No sé si está más claro ahora. O si quieres volver a escuchar la clase y después pensarlo. Casi. ¿Cómo se relaciona la explicación que se da? Ay, la verdad es que me cuesta entender la pregunta en sí. Ok, eso también. A ver, vamos a redactar, vamos a cambiar la pregunta entonces un poco. Sí, ok. La explicación, ok, vamos a poner aquí, voy a poner acá un brochete para que se nota que estoy yo editando acá, ¿no? La explicación de cómo conocer las verdades de Dios. Okay, estamos hablando del conocimiento, conocer las verdades de Dios. Okay, Westminster nos está intentando hacer una explicación de cómo podemos conocer las verdades de Dios. Yo, ahí en el último párrafo que yo escribí tratando de responder esa consigna, ¿no? Había puesto algo de conectando ambos textos, el de Westminster y el de Chávez. En cuanto a la filosofía del conocimiento, están conectadas principalmente en que la primera intenta librarse del poder monárquico absoluto que estaría planteando Hobbes, donde los individuos ceden sus derechos en favor de un tercero surgido de este contrato, el Estado o la República. Los derechos no pueden recuperarse, el Estado es, por lo tanto, omnipotente, soberano y representa la fuente única del derecho, la moral y la religión. Creo que eso entonces no iría esa respuesta, esa parte. Sí, yo creo que con el texto de Westminster, ahí tendrías que diferenciar en qué edición del texto de Westminster. Porque puede ser que en la primera edición de 1646, ¿no? La primera edición del siglo XVII, da más espacio al magistrado civil. Sí, que es una diferencia que se plantea en otra de las preguntas que yo doy como respuesta, ¿no? Claro, claro, claro.
Pero yo creo que en algún sentido, eso aquí creo que tenemos un poco el núcleo del tema, ¿no? ¿Quién la guiaría? ¿Ok? Tenemos la idea que surge del racionalismo, que Dios existe, no se cuestiona, es una parte de la estructura humana normal, natural, universal. Que existe Dios que es creador, que se vincula con el ser humano. Okay. Eso viene, creo, bien, no nacimos con una tabula rasa en ese sentido. Nacimos de alguna manera entendiendo que somos imagen y semejanza de Dios, que Dios está. Pero el hecho de que el Señor que Dios solo es Señor de la conciencia. Entonces, el desarrollo de nuestra conciencia surge a través de la experiencia, del empiricismo. Entonces, hay como una mezcla del principio del racionalismo y el empirismo. ¿Ven la diferencia? En esa misma parte es donde menciona el frío intelectualismo debe imponerse a la lógica afectiva del corazón. No, eso es un comentario que hizo otro filósofo, Miguel de Unamuno, al leer los empiristas y los racionalistas. Miguel de Unamuno es un filósofo del siglo XX que mira atrás y ve. Entonces, ese es un comentario que viene desde afuera. Creo que ahí, a ver si entendí bien, ahí cuando en ese planteo que hago, porque justamente el texto de Westminster habla también de la mente de Dios, ¿no? Que sería la mente, la correcta, ¿no? Y que tratar de hacer las cosas de acuerdo a la mente de Dios. Y ahí entonces estamos también hablando un poquito del empirismo, porque en realidad no puede acercarse a Dios, a la mente de Dios, Claro, ese sería el racionalismo, que de alguna manera si leemos, si seguimos nuestra conciencia y leemos las escrituras, vamos a poder conectar los puntos y llegar a la mente de Dios. Pero si pudiéramos hacer eso, entonces todos llegarían al mismo entendimiento de la mente de Dios. Es algo que no pasa. Y la segunda edición, la edición de 1788, que se hizo de la Confesión de Westminster en los nuevos Estados Unidos, empieza a ver que todos tienen maneras muy diferentes de entender la mente de Dios. Exactamente. Porque están los cuáqueros en Pensilvania, están los bautistas en Rhode Island, están los luteranos, están los presbiterianos, están los metodistas, hay tanta gente que tiene distintos entendimientos. Que tiene la mente de Dios. Claro, entonces ya en la segunda edición de la Confesión de Westminster, en otro contexto, ahí tiene, digamos, tinte de empirismo, en ese último que estamos hablando.
Ujú, ujú. Dale. Es otro Está. contexto político, pero también otro contexto filosófico entre las dos ediciones de la Confesión de Fe de Westminster. Y eso es algo también de ese ejercicio, es para ayudarles a entender que los contextos cambian los textos. Ujú. Está bueno eso. Exacto. Los contextos cambian los textos. Entonces, lo que sirve, un texto que sirve en un contexto, no va a servir de la misma manera en otro contexto. Bueno, lo mismo pasa cuando tratamos de actualizar el texto bíblico, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Sí, sí. O si intentáramos implementar a la letra el pensamiento de algún teólogo o de algún filósofo del pasado, no va a funcionar. Ni con el texto bíblico, ni con la confesión de Nicea, la confesión de fe de Nicea, o la confesión de Westminster, o la confesión de Heidelberg. Todos estos textos surgieron de un contexto y respondían a ese contexto y tenían verdades importantes para ese contexto, pero verdades falibles aún en sus propios contextos, pero cuando los trasladamos a otro contexto, cambiamos de lentes y de repente lo que parecía claro en un contexto está todo borroso ahora, no veo nada, no entiendo nada. Claro. Entonces ahí también cuando están interpretando ustedes que los dos vienen de tradiciones que ponen mucha énfasis en las confesiones históricas. Es importante conocer esas confesiones históricas, pero es importante conocerlos dentro de sus propios contextos para ver cómo han cambiado las lentes que usamos para leerlos. Y si tenemos que transformar esos textos para que tengan mejor sentido para este contexto y no intentar, no existe la noción de trasplante. En las iglesias de trasplante es una ficticia, porque el contexto cambió, entonces la iglesia también no puede mantenerse el mismo, la misma, lo mismo, los textos. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda o tema Bien. que quieren profundizar ahora? Yo le voy a pedir disculpas, pero a las 1:15 me tengo que ir porque sale mi colectivo, que es el último que tengo Sí, para sí, casa. sí, no, sí, es hora de ir cerrando, es hora de ir cerrando porque también mi hijo viene y tengo que terminar de preparar la comida y él tiene que levantarse temprano, así que no es, sí. Bien, ok. Bueno, Bueno, que tengas un buen viaje de vuelta a casa, José, que llegues bien. gracias, Katy, gracias. Y bueno, nos veremos en 2 semanas para hablar solamente del trabajo conclusivo. ¿Ok? Bueno, Katy, solo una pregunta más. ¿Puede Bueno, ser? José, si tenéis que salir, puedes salir, ¿sí? Si Patricia tiene bueno, no perdés tu colectivo. bueno, gracias, Katy. Chao, Patri. Un Nos abrazo. vemos. Chao, chao. Nos Chao. vemos. Chao. Es solo para redondear la consigna semanal, Katy. Ujú. Nosotros entonces tendríamos que tratar de ahora ensamblar todas las respuestas o las que están cumplidas. No, creo que lo que habría que hacer ahora es afinar. Ujú. Corregir y redondear un poco, pero no necesariamente volver a hacer. No, Ah, no,
podés seguir usando el color rosa y José puede seguir usando el color azul y Ezequiel el color anaranjado. Eso me parece bárbaro. Pero que vayan redondeando sus ideas de acuerdo a lo que conversamos. Bien, haremos el intento. Ok, Dale. ok, bueno, te mando un abrazo, Gracias. Patricia. Un abrazo, Katy. Que estés bien. Igualmente, chao. Adiós.